Bueno, después de mucho tiempo, trabajar mucho para lograr llegar a este lugar, tiene un poco de historia este tema, porque esta idea de empezar a tratar algunos temas que llamábamos en su momento Pensando Argentina, se inició cuando nos encerraron a todos, cuando de pronto parecería que la única solución que había era la poco inteligente cuarentena eterna de mantenernos a todos encerrados y obligarnos a los que podían a comunicarnos a través de estos medios electrónicos. En aquel momento quedó nuestro canal que habíamos hecho, que mucha gente se había suscrito y que habíamos hecho lindas entrevistas y que llamábamos Pensando Argentina. Se nos cruzó por la cabeza hacer algo más profesional, hacer algo para comunicar las ideas que tenemos, darle también mucho espacio a gente que hoy no tiene lugar en esta idea, en esa caja de resonancia donde solo se escuchan entre ellos, ¿no? En los grandes medios. Y en esa idea es que terminamos haciendo este proyecto que empezó a crecer y se hizo cada vez más grande, a tal punto que estoy en un estudio, estamos con todos los amigos, en un estudio excelente, muy por encima de lo que nos imaginábamos cuando empezamos a hacer estas cosas. Esa es un poco la idea de los encuentros que vamos a tener, y específicamente en este, y ya entrando un poco en lo que sería el primer contacto o el primer programa, que la idea es un poco tratar los temas de actualidad desde una perspectiva un poquito más profunda, donde podamos hablar cosas que en la rapidez de los medios, otra vez en la intencionalidad que tienen de que no se traten, no se llegan a, o por lo menos no lo he visto, no se llegan a tratar. Me llamó mucho la atención en estos días algo que yo estoy llamando el problema de la gobernabilidad. Me llama mucho la atención que colegas politólogos rondan por los medios de comunicación dando un diagnóstico que no sabemos si es un diagnóstico, una amenaza o una advertencia a un sistema político que ha resistido la crisis del 2001, que la procesó, ¿no? Sin que fuera algo traumático, ¿no? Pero que sin embargo parece que hay algunos especialistas que no terminan de comprender de que el sistema sigue siendo frágil. Y frágil, quiero decir frágil en el único lugar que importa, que es el corazón de la gente. O sea, la legitimidad. O sea, cuánta fe tiene la población en el sistema político y en el sistema democrático. Y me estoy refiriendo al colega Malamud, que ahora vamos que fue como la pitada de lanzamiento, ¿no? de esta corriente de opinión, por ser generoso para llamarla, que vemos en una increíble coordinación también, ¿no? Todo muy, muy coordinado, muy perfectamente sincronizado en todos los medios noticiosos, en las radios, en la de mayor audiencia, como entre advirtiendo y señalando una crisis posible, si eventualmente en la Argentina se produce un resultado electoral que está fuera de lo planificado, esperado, anunciado, deseado por muchos. Esta emergencia, que es como si digamos, el emergente que aparece, como ha ocurrido en muchos países, que además tenemos un emergente, y hablo específicamente de la candidatura de Javier Milei, un emergente que en ningún momento ha demostrado poner en duda las bases del sistema democrático. Es más, yo lo que veo es que las advertencias disfrazadas de análisis son las que están poniendo en discusión esto. Así que esa va a ser un poco la temática que vamos a tratar. Para eso me acompaña otro politólogo, amigo, y que ha estado mucho tiempo
abocado a estudiar los problemas de nuestro sistema político, que es Mariano Fernández Radel, que está acá conmigo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. No, muchas gracias por la invitación y nos vemos, vernos fuera del ámbito del aula, ¿no? Salimos del aula. Salimos del aula. Bueno, y específicamente lo que vos traes para mostrarnos es, para llegar a este punto, ¿no?, del análisis de la gobernabilidad, que ahora lo vamos a ver en pantalla, es el análisis de algunos números. ¿Cuál es la idea que yo tengo? Que primero agarremos y refinemos los números del resultado de la elección, o sea, que es la base de la discusión que estamos por encarar, o el debate o el análisis que estamos por encarar. ¿Cuáles son esos números de base? Y ahí Mariano nos va a ilustrar su análisis, ¿no? Un poquito más allá de lo que salió en los diarios, ¿no, Mariano? Sí, hoy es algo particular que se da en la actualidad, es el acceso a los datos. Todo el mundo ahora entra a la página web, resultados.gov.ar, y vos accedes a los datos, tiene un nivel de desagregación importante. Gran problema ahora, para los vendehumo, porque antes te vendían, no, yo tengo el dato. Yo tengo el dato. Bueno, los encuestadores en esta ocasión quedaron todos en offside, digamos, no hay ninguno. Tema totalmente aparte, la crisis de los sistemas de medición y de los instrumentos de medición. Pero sí, bueno, lo podemos dejar para otro momento. Referían que había problemas de medición, que había problemas con la gente que no quería contestar, muchos métodos nuevos de recopilar la información, y no detectaban con propiedad cuál era el fenómeno que sucedía. Claro. Cuando vos haces el análisis más teórico, te das cuenta que tendría que haber un emergente por el escenario que se venía planteando desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Pero nadie... ¿Gobierno? No. Pero nadie... La figuración de un presidente ocupando un espacio, un poco de aire. Está bien, el encargado del gobierno, o el encargado, no sé. Pero nadie era capaz de encontrar un método de recopilación de información que fuese veraz en el sentir de la gente en el momento. Entonces ahí está la sorpresa de los resultados, obviamente. Creo que los mismos candidatos en sus propios comités de campaña no tenían buenas mediciones, quedaron completamente desorientados. Milei lo ha dicho. Sorprendente. Que se sorprendió, que él hizo... Una cosa que me sorprendió fenomenalmente, de gente muy preparada teóricamente, con mucho rodaje en la política, que le sigan creyendo a las encuestas. Sí. Cuando tienen falencias metodológicas fenomenales. Pero bueno, es como una creencia religiosa. Yo creo que ante la incertidumbre general, la ansiedad por el resultado de la elección, hay como una fe de, bueno, hay que creer en algo, vamos a creer en las encuestas. Sí, creen en las encuestas, y después está la costumbre. Yo creo que en muchos aspectos la clase política o muchos de los dirigentes están en un piloto automático, no tienen reflejos para las circunstancias. Y eso es lo que nos lleva a la coyuntura actual, digamos. Y de varias fuerzas políticas. No es que sabidurías políticas de los viejos políticos en los años 30, que no manejaban 50, encuestas, no tenían una sola encuesta. No tenían una sola encuesta. El escrutinio en los años 30, Perón, en los años 30, 40, 50. Trajo acá las metodologías Perón sobre el tema de encuestas desde el Estado, ¿no? Pero pasaba que la elección del 46, la primera de Perón, es conocido el tema de que el escrutinio era tan largo que todos salían a hacer declaraciones, y bueno, vemos la semana que viene cómo vamos. Claro. Y tardaba 2 semanas. Era muy largo el escrutinio. Pero sin las metodologías o sin las herramientas que tenemos hoy, teníamos un conocimiento más acabado de la realidad en muchos casos. Bueno, a ver, ¿qué viste? De los números, a ver, de este mar de números que uno puede sacar y ver. Ahora está muy de moda también
empezar a contar como votos, digamos. Los profesionales de la política cuentan voto a voto, entonces tienen numéricamente. Pero para tener comparativas o para poder ver una elección contra otra, o entender la dinámica, tiene que ver los porcentajes. Este es un cuadro Ahí estamos resumen. viendo ya ahora la planilla que trajiste, ¿no? Sí. Es un cuadro resumen, están los totales a nivel nacional, digamos. En el cuadro amarillo, lo que vemos es los porcentajes de votos sobre votos válidos, o sea, los resultados de la PASO, que se toman. Abajo hay un factor clave que es entender cuando se toman los votos en blanco o cuando se toman los votos nulos. Entonces ahí varía el total de votos y eso da pequeñas variaciones en los porcentajes. Esos porcentajes pueden no definir mucho, pero en una elección cuando es muy ajustada o cuando estamos en el límite legal para definir ganadores, o si hay segunda vuelta, no hay primera vuelta o hay segunda vuelta, hay que prestar atención a estos pequeños números. Lo que vemos marcado en amarillo en el medio de la columna son sobre votos válidos. Esto es lo que se cuenta en las PASO, que incluye, si ven abajo, los votos en blanco, 5,51. Uno, si ve elecciones provinciales, el voto en blanco venía siendo un factor importante. Al final el 5% por ahí es menor a lo que uno se suponía, y esos votos en general en las encuestas no lo medían, pero fueron a parar a la Libertad Avanza. En estos votos vemos lo que todo el mundo ya se enteró en los noticieros, que es el 29% de la Libertad Avanza y el 29% para Javier Milei. Juntos por el Cambio sale segundo con 28 puntos, pero con dos candidatos, en donde tenemos un candidato cerca de los 17 puntos y el otro candidato cerca de los 17, Patricia Bullrich, y cerca de los 11, un poquito más, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, esa es otra cosa que hay que cuestionar, la sumatoria automática, porque sobre todo en la actualidad se votan personas. Entonces es muy distinto, y lo vimos bien, lo que es el voto a Larreta de lo que es el voto a Patricia Bullrich. Y esa mutación, incluso yo creo que ahí se está reduciendo la fidelidad a todo nivel. O sea, no hay fidelidad en el voto como para continuar dentro del mismo espacio. Se reduce y se tiende a subestimar la capacidad de la gente de cortar boleta. Es algo sistemático. En algunas provincias o en algunos municipios uno lo ve y es costumbre. Ahora vamos a ver un ejemplo. Sin ir más lejos, Tigre. Tigre tuvo un nivel de corte de boleta, que es el distrito de Massa, muy importante. Hay que ir y verlo. Y hay que saber que Tigre tiene una autonomía municipal histórica. Claro. Siempre fue así. Bueno, pero creo que se va a reproducir eso. Bueno. Ante la avalancha de votos que no quieren dirigirse, digamos, a algún candidato presidencial, muchos intendentes van a dejar que se corte la boleta. Y en las provincias pasa habitualmente también. Hay provincias donde están más habituados al corte de boleta, otros que no. Santa Fe, por ejemplo. Siempre Pero un dato que hoy me decías que es muy importante y hay que remarcarlo, que es la diferencia de cómo se cuentan los votos en las PASO y cómo se cuentan los votos en la próxima elección. Claro, en la próxima elección es la elección general. La Constitución del 94 plantea que para ganar, para ser presidente, uno tiene que sacar más votos que el segundo, y si estás arriba de los 45 puntos, ganas en primera vuelta. Podés ganar en primera vuelta si salís primero y tenés entre 40 y 45 votos más una diferencia de 10 puntos respecto con el segundo. En cualquier otro caso hay segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Esto es especialmente importante porque, y otro muy importante dato, se toman solamente los votos afirmativos. Ahí va, ese es el dato que me interesaba. O sea, son los votos positivos, los que alguien vota por algún candidato de algún partido. No se cuentan ni los votos blancos ni los votos nulos. Es importantísimo porque te modifica totalmente los porcentajes. Claro, te modifica los porcentajes porque la base es más chica. Entonces, con la misma cantidad de votos, es más chico. El divisor es más chico. Con la misma cantidad de votos
vos tenés un porcentaje más alto. Pero también significa que si vos repetís los resultados, o sea, numéricamente en votos, te va a modificar los resultados en porcentaje. Si vemos la primera columna, que es sobre votos afirmativos, Javier Milei, en vez de 29,86, si fuese la elección general, sería 31,60. ¿Por qué es importante esto? Uno, porque sin ganar más votos, vos ya tenés un porcentaje mayor. Pero además, porque la elección de la PASO tuvo una participación bastante baja, del 69%. Se decía que podía ser más baja, ¿no? La gente, no tenía ganas de votar, no sabe. Bueno, la participación fue baja. Pero a mayor participación tiende a subir el porcentaje de Milei, que salió primero. Y no tiene un problema que es importante, no se ve en este cuadro, pero todo el mundo lo conoce, que Juntos por el Cambio tuvo 2 listas, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y Unión por la Patria tuvo 2 listas, la de Massa y la de Grabois. Entonces, para empezar, tienen que consolidar el voto del opositor interno, de la otra lista. Y una vez que consoliden ese voto, o la mayor parte que puedan, van a ir a buscar el voto de una parte del padrón que no los haya votado, tratando de que cambien de opción o que vayan a votar los que no lo votaron. Bueno, suponiendo entonces nosotros, teniendo esta base, ¿tenés otro cuadro? Para sí, que veamos? Podemos seguir. Avancemos, dale. A ver, siguiente, así vemos. Bueno, esto es de la página oficial de resultados. Javier Milei es el candidato único por La Libertad. Perfecto. Avanza, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Están expresados en votos, 4 millones Patricia Bullrich. De los 2.600.000 votos que saca Horacio Rodríguez Larreta, que son el 11%, le va a costar a Patricia ir a consolidar ese voto. Claro. No es un voto que se identifique a priori, automáticamente. No, además en esta elección aplica esa máxima de la ciencia política. Cada elección es distinta a la anterior. Entonces, esta es otra elección. Es una elección completamente distinta. Completamente distinta. ¿Tenés otro más? A ver. Sí, podemos seguir. Avancemos. Bueno, vemos cómo se da la elección a nivel nacional por distritos provinciales, digamos. A ver, cuando vemos este mapa hay que, obviamente, hacer el ejercicio de entender que no todas las provincias son iguales en términos de habitantes. Eso se refleja en el padrón y no es lo mismo la provincia de Buenos Aires, que siempre es un 30 y pico de la elección nacional, que Tierra del Fuego, por ejemplo, que es la provincia más nueva y menos habitada, o con menos habitantes. En esto es importante remarcar algo. Sacando la provincia de Buenos Aires, las provincias más pobladas, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, fueron para La Libertad Avanza, mientras que Salta también, mientras que la ciudad de Buenos Aires está en Juntos por el Cambio. Está bastante repartido y hace una diferencia numérica en el resto de las provincias que por ahí no son tan importantes en cantidad de habitantes, pero al ganar tantas provincias... Claro. Hay más. No, además por los porcentajes, porque convengamos que muchas provincias obtuvo resultados sorprendentes como Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, superando ampliamente el 40%. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, ahí lo tenemos. Es competitivo en el resto de las provincias. En las provincias que no gana, La Libertad Avanza es competitiva. Claro. Eso en las provincias que importan, sobre todo en provincia de Buenos Aires, no hizo una mala elección. Ahí lo vemos a la derecha. Buenos Aires tiene 24 puntos Javier Milei, 29 Juntos por el Cambio, que tiene esta particularidad que hay que ver cómo se da. Un dato de color. Yo me acuerdo de la elección anterior en Jujuy, donde casi había llegado al 20% la izquierda. Y ahí está el 6.9, digamos, en el único lugar del país que existe, ¿no? Porque otros son muy, muy menores. Pero ahí cayó terriblemente, donde era, digamos, el gran... Eso es la teoría de que ahí votaban, en realidad tenían un buen candidato. Sí, tenía un buen candidato y también un sistema que se está reconfigurando en la provincia. Entonces es una provincia bastante convulsionada en términos de reconfiguración de las alianzas políticas y ahí aparece a veces emergentes que son o un buen candidato
o una expresión que se canaliza por algún partido que me hago una no pregunta. necesariamente se traslada a la próxima elección o es difícil? No, sin hacer especulaciones locas, pero tomando la sociología de algunas regiones que las conocemos bien, hemos viajado, hemos trabajado en esas zonas. A ver, si Milei ha ganado de la forma que ganó en todo el norte, ahí tenemos un dato que es discordante y no hay grandes diferencias entre Tucumán, Catamarca, Salta y Santiago del Estero. Entonces, y hubo algunas denuncias, faltaban boletas, todo eso. Yo me pregunto qué va a pasar si se mejora realmente la fiscalización. Y tenemos el dato de estos días de las reuniones con Luis Barrionuevo, ¿no? Donde ya plantea... Yo creo una cosa, a ver, voy a especular un poco, si me dejas. Sí. ¿Qué es la teoría que están aplicando acá? Es la teoría que se aplicó en Francia contra Le Pen, que es la teoría del cordón sanitario. Utilizar la segunda vuelta que tiene el sistema francés para plantear comillas, la responsabilidad de las fuerzas, comillas, moderadas o supuestamente moderadas, o sea, las fuerzas tradicionales, frente al emergente que tiene características, en algún sentido, no tanto antisistema, sino anti-status quo, ¿no? O sea, aparece un emergente plenamente democrático que desafía el status quo. Dice, bueno, yo quiero cambiar cosas. Sí. El Le Pen de hoy está muy lejos de ser el mote de la ultraderecha que tanto le gusta al periodismo mainstream. Les le gusta usar siempre términos. Obviamente es una derecha democrática, pero es una derecha normal de Europa hoy. Se presenta elecciones. Bueno, pero sin embargo, llamémosle alarma de la izquierda y el centro plantean la teoría del cordón sanitario, que es que todas las fuerzas, comillas, moderadas tienen que tener el compromiso, y eso ya lo escuché yo acá, porque no sé cuántos se ha planteado. Intelectuales firmaron que había que votar cualquier cosa contra Milei. Y no puedo evitar yo, por mi tradición política, tener simpatía por aquel que es perseguido, ¿no? Pero más allá, dejando de lado esa simpatía, por todo aquel que es perseguido, ¿no? Por el sistema, por el status quo, porque también este status quo es el que generó esta crisis, ¿no? O sea, son corresponsables todos ellos de todo lo que está pasando. Entonces, ¿a dónde voy? Creo que hay esta idea de el cerco democrático para aislar a la fuerza emergente, calificándola de antidemocrática, calificándola de antisistema, calificándola de loco. Sin embargo, la reunión con Barrionuevo lo que demuestra es el aislamiento o la ruptura de ese cordón sanitario. Porque, digamos, es alguien tradicional, del peronismo tradicional, con gran capacidad de movilización, al frente de un gremio importante y, digamos, yo lo empiezo a ligar eso con la ruptura del supuesto cerco democrático y la capacidad reinstalada de que lleguen boletas y de que sean fiscalizadas. Entonces, muchas de estas cosas que estamos viendo, en realidad, las provincias que conocemos, digamos, donde pudo haber sufrido este déficit, va a haber que sumarle lo que la gente, un apoyo mayor que se va a ver reflejado en el voto, ¿no? Sí, hay una diferencia importante con Francia, es que nosotros somos un país federal, no es menor esa diferencia, claro. Por un lado. Eso también hace que tengamos actores que puedan escapar a esa lógica de las grandes coaliciones o decir todos armar ese cordón sanitario frente a un candidato. Estoy pensando en Santiago del Estero, por ejemplo. Que es el comportamiento irregular del promedio de la región. Sí, completamente. O sea, vos no podés sacar 36 en Tucumán. En las otras categorías es extraño. Claro. También es interesante el resultado de Milei en Salta, digamos. Lo vemos resaltado en colores, digamos, pero son disonantes. Si vemos todo el norte es muy disonante. Formosa, obviamente, con las particularidades que tiene el régimen político de Formosa, llamémosle rígido. Sí.
las que podríamos decir que comparten una sociología, que es Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy, vemos que hay un desvío muy importante en Santiago del Estero. Sí, completamente. También hay una cuestión ahí Y que Catamarca podríamos te quería entrar, ¿eh? remarcar. Sí. Catamarca en particular tiene una buena gestión, o sea, la gestión provincial tiene Bueno, algunos atributos. Una Porque de las que tiene mejor administrado el tema minería, ¿no? recordemos que después de la intervención federal y muchos años de radicalismo, la expresión es más del lado del peronismo, con Luciana Corpazzi Y el actual gobernador. y el actual gobernador empezaron de volvió vuelta la vieja familia. la vieja familia, pero con nuevas gestiones. Tiene una gestión interesante, entonces por ahí eso se ve reflejado. Sí, y empiezan a tener una continuidad y un proyecto por una provincia que ha estado postergada muchos años. No, me consta que el tema minero está bien manejado. Está bien manejado. Lo que sí es interesante en este cordón sanitario es remarcar que los que te plantean esto es como que se olvidaron de la grieta. Claro. Era con lo que te venían. Bueno, hay una nueva grieta. Claro, pero la grieta anti-Milei. La grieta era todo. Sí, y ahora sí. resulta que no. Dejemos de lado la grieta y busquemos algo nuevo, digamos. Para configurar y para explicar algo que no pueden explicar. Claro. Porque nunca dicen exactamente cuál es el problema. Siempre el problema está en el futuro, digamos. Bueno, después tenemos algunos ejemplos, Dale, vamos a ver. algunas particularidades. Como esto no es televisión, no nos corre, no tenemos que hacer show, así que No, vamos. se ríen allá en el control. Podríamos poner un montón. Se escucharon las risas. Podríamos poner un montón de cuadros con números, pero tratamos de. No, hagámoslo bien aburrido, si no, no. Divertido no quiero nada. Dale. Para divertido que pongan Hay que analizar LAM. Hay que analizar cada caso en particular, digamos, pero hay muchos ejemplos de corte de boleta. Bueno, a ver, vamos a ver acá, veamos la placa de corte de boleta, dale. A nivel puntos, digamos. En San Fernando es llamativo una cosa. En San Fernando está al lado de Tigre. Sí. Y la gente hace muchos años que viene siendo que Massa tiene mejor imagen en San Fernando que en el propio Tigre. Sí. Eso es algo particular y extraño, pero tendría que haber ido de candidata a intendente en San Fernando. San Fernando ganaba seguro. No sé, siempre tiene mejor imagen en San Fernando que en el propio Tigre. Recordemos que están pegados, digamos, y con Porte del Del. Pilar también es otro distrito que está cercano y tiene una sociología bastante similar, con Achával, que también mi amigo Achával. Una vez me invitó a un acto. Me invitó a dar una charla sobre Eva Perón. Sí. No sé si le gustó lo que no. dijo. Pero bueno, no hago quedar muy bien a la clase política. La charla fue buena. No sé, no me mataron. Salí vivo. Estás acá con nosotros. En San Fernando, Andriotti, que es el hijo del anterior intendente. Otra renovación. Como la de Pose. Sí, Pose va por el tercero. No, bueno, Pose se le terminó ahora. ¿Tiene hijos, Andriotti, hijo? Se terminó. ¿Hay Andriotti nieto? Calculo que sí, pero no tengo el dato exacto. Pero por suerte. Hay que investigar eso, hay que anotar. Producción, anote. ¿Hay nietos de Andriotti? A Pose no sé. Se le terminó la renovación, digamos, en esta elección. Bueno, que también es particular. A ver, sigamos con él. Pero tenemos muchos casos de grandes diferencias entre los intendentes o quienes traccionan el voto. Esto es lo interesante. Es una elección que se demuestra que en muchos casos se tracciona el voto de abajo para arriba. A ver, no de arriba para abajo. ¿Cómo es eso? Claro, los referentes territoriales que tienen realmente una gestión, un ascendente en su unidad política, en su distrito, son los que arrastran el voto. Ahí siempre se habla del corte de boleta, el corte de la boleta a medida, que reparten los intendentes la boleta como el elector la pide, que hacen los cortes y te lo dan preparado. Sí, eso en parte sí.
pero igualmente hay gente que va y corta boletas. No, bueno, es Entonces, una hay veces- característica en todo el país que de esta elección, de este turno electoral, Sí. y a mí me parece simpático. O sea, yo creo que es un nivel de autonomía y de madurez en la población muy interesante. Porque también hay todo un tema acá, y voy a hacer otro Sí. aparte, otro que me acordé ahora, que lo dije el otro día en un space. Acá hay también una pérdida de la minoría de edad de la población. Vamos en términos culturales. Parecería ser que determinados líderes políticos y determinados líderes religiosos Sí. ven mal que la población tenga ideas propias y que vote a quien le parezca por fuera de lo normal o fuera de su opinión. Y bueno, es la madurez. Antes ocurría, cuando las poblaciones estaban en la minoría de edad, que tenían un seguimiento acrítico de sus liderazgos sociales. Hoy, bueno, vino el rabino o vino el cura y me dijo hay que votar a tal o cual, y la gente va y hace lo que se le canta. Entonces ya ahí hay un tema con el liderazgo religioso que está en crisis, y también con el liderazgo político, porque como bien se vio en otros trabajos muy interesantes que vi el otro día, que podríamos conseguir la placa también, el cruce con el voto por, el corte sería del voto por nivel socioeconómico, nos sugiere que hay mucho voto peronista que escapó del voto al Partido Justicialista. Sí. Y que derivó sobre todo al voto en blanco y a Javier Milei. Javier Milei. Sí, y por más de que haya una moda de decir, uno siempre se trata de volver a ejemplos anteriores, entonces uno espera el que se vayan todos del 2001. Y no es así. No, claro. Es así, es distinto. Ahora, esa madurez de la gente hace que haya corte de boleta, pero el sistema no induce al corte de boleta, pero lo permite. Y la gente cuando quiere lo utiliza. Mariano, nosotros enseñamos en clase la autonomía democrática que tiene que tener el ciudadano permanentemente, que puede votar lo que quiera. Cuando lo hace, todos se sorprenden. Exactamente. Habría que decir simplemente, la gente votó lo que tenía ganas, lo que le gustó de la manera que le gustó. De la misma manera que corta la boleta, porque dice, no, es un voto antisistema, más o menos antisistema, porque en realidad viene convalidando prácticamente el 90% de las gestiones provinciales. Pero además de eso, cuando nosotros ponemos la lupa, siempre se pone no los gobernadores, sino los intendentes. Siempre, ¿no? Se pone la lupa en el conurbano, que es una entelequia que nadie entiende bien, pero siempre queda bien hablar bien del conurbano. Que también son realidades distintas por región. Que son realidades distintas, pero tampoco nadie hace el análisis en las grandes ciudades del interior, en las ciudades grandes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que ocurrió en la votación de gobernador en Córdoba. Tradicionalmente el Partido Justicialista ganaba en el sur de Córdoba y perdió. Y tradicionalmente el Partido Justicialista, con el nombre que va en Córdoba, que es Unión por Córdoba, perdía la ciudad de Córdoba. No solo perdió en el sur y ganó en la ciudad de Córdoba, sino que renovó y mantuvo la intendencia de la ciudad de Córdoba. También tenían muy buenos candidatos, ¿no? Buenos candidatos. Gente joven con mucha gestión. Pero con ideas. No deja de ser un mérito. Pero llega un voto extraño, o sea, un voto que escapó de la regularidad histórica. Y cuando uno va al interior, a los pequeños pueblos, comunas, que está lleno de pueblos en la Argentina. Yo voto en Córdoba, así que. Hay gente que puede putear, decir cualquier cosa sobre todos los políticos, la casta, lo que sea. Pero renueva el intendente. Pero reconoce el intendente cuando es bueno. Y lo conocen de cara, digamos. De las elecciones desdobladas. Bien, dale. 18 distritos, o sea, 18 provincias desdoblaron las elecciones. Entonces ahí se juegan solo los cargos nacionales. Ahí es más difícil hacer que traccionen los referentes locales, porque no juegan la elección. Entonces ahí no van pegados en la boleta. Eso es un tema muy importante a tener en cuenta. No hay voluntades concurrentes. Lo anticiparon 18 provincias y dijeron, nosotros jugamos la elección provincial con autonomía. Eso es muy importante. Sí fueron concurrentes en Cava, que no le alcanzó a Horacio Rodríguez Larreta para marcar una diferencia. Provincia de Buenos Aires, que hay una ley que habrá que estudiar en su momento. No solo Larreta pierde la ciudad de Buenos Aires. No es un dato menor. Pero tampoco logró traccionar para achicar una diferencia. Y en Santa Cruz las elecciones fallaron las bicisendas. No fueron pasos. No funcionaron las bicisendas.
Ni las baldosas. Ni las baldosas, demasiadas baldosas. No me hablé, me rompieron la vereda como 5 veces. Bueno, vamos. Pasamos. No sé, Acá nos monitor, vamos tenemos que hacer metiendo- una app para que la gente cargue cuando ve la baldosa rota o el coso. Entonces va saliendo, ¿no? Como hicieron una aplicación para ver dónde hay denuncias de persecución, bueno, ahora hacemos una aplicación de baldosas. Consigamos, dale, Después- yo me desvío. Nos vamos poniendo a tono con otros temas de cómo quedarían las cámaras de diputados, de senadores, y ya vamos dando pie Dale. al tema que nos convoca. No, en y cómo, segunda va, instancia, cómo digamos, ¿no? todo esto va haciendo y sumando la base de la alta, baja o nula gobernabilidad. Según los analistas que venimos escuchando, la gobernabilidad va a ser 0. Pero bueno, vamos a verlo. Claro, pero la Veamos. gobernabilidad Veamos. es otro término que está de moda, que nadie entiende bien qué es, porque no está definido en ningún lado. Y podemos ver, básicamente se plantean los escenarios de las cámaras, que es interesante porque se plantean como dos grandes bloques, Unión por la Unión por la Plata, dijo Unión por la Plata. Unión por la Patria. Unión No, por estaba la leyendo Plata. Frente de Todos y digo, es Unión por la Patria. Y Juntos por el Cambio. Junto por el cargo y Unión por la Plata. Bueno, está bien, correcto. Se lo plantea como una minoría absoluta la Libertad Avanza, en un escenario hipotético donde Javier Milei pueda ser presidente, no va a tener una mayoría, un bloque propio importante. Ahora, para hacer una primera elección así de un candidato disruptivo, es un bloque bastante importante. Y la otra cuestión es que nadie se ¿Qué plantea proyección es- estás haciendo vos? Acá, ¿cuál es la Estamos haciendo una proyección que estás proyección de haciendo? bancas como si fuese el resultado. Recordemos como si no supiéramos nada, para así queda claro, porque por ahí está viendo alguien que no tiene por qué saber Por qué exactamente saberlo. claro. El quórum en la Cámara de Diputados, el quórum es lo que se necesita para aprobar cualquier ley, porque la Cámara funciona cuando tiene quórum. Después se definen por minorías o mayorías la votación, pero el quórum es 129 diputados. O sea, lo que vos necesitas para que la Cámara funcione. Para que la Cámara funcione. Sin 129 diputados sentados en el recinto, no hay funciona. sesión. Eso muchas veces se lo acusa a la oposición, que no da quórum, o que el oficialismo no puede. Bueno, pero es una técnica y una práctica eso legislativa acá y en cualquier lugar del mundo. Legítima, pero tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El límite que vos no podés generar un bloqueo, que es lo que la hipótesis que yo voy a enumerar después más tarde. Vos no podés tener un bloqueo permanente. Claro. Uno Porque no puede tenés tener una un- responsabilidad política frente al país. Entonces, también tiene la herramienta el que sufre el bloqueo, en este caso un eventual presidente, que sufre ese bloqueo legislativo de denunciarlo públicamente, ¿no? Exactamente. Y recordemos que el Parlamento es una de las instituciones peor evaluadas en todas No, las y que encuestas también- de evaluación. Que los representantes también se presentan en elecciones. O sea que Exacto. tienen una responsabilidad. Y son renovados. Entonces vos ahí estás viendo cuánto, 40 había leído yo, ¿cuánto te está dando ahí en diputados? Y Para el bloque de 41 nos puede dar... ¿Cuántos el Frente para la proyectamos, Victoria? El Frente para la Victoria, Frente de Todos, Unión por la Patria, pasaría de 122 a 96. 96, bien. Eso es una Y- pérdida de 26 diputados. Y junto por el cambio de 117 a 110, serían unos 10 que pierde. Bien. Pero la Libertad Avanza con 41 estaría sumando 38 diputados. Claro. Digamos que no es menor. No es menor. Ahora, en todos estos escenarios hay otro supuesto que también da para otro programa o para hacer futurología, que es, todos suponen que los bloques No, pero grandes se van a mantener. no, ahí no nos metamos porque eso ahora No. lo vamos a tocar, porque yo creo que en una derrota, en una eventual... A ver, ¿por qué analizamos una eventual victoria de Milei? Porque si una victoria de Juntos por el Cambio y una victoria de Unidos por la Patria, todos sabemos qué va a pasar. Exactamente. Todos sabemos qué va a pasar. Porque también O nos por puede lo decir, menos- o che, por lo ustedes menos- hacen un programa para hablar de Milei. No, hablamos de lo nuevo, lo disruptivo y lo que se sale de la norma. O por lo menos lo imaginamos todos más o menos de la misma forma. Bueno, veamos ahora- los números. Entonces, veamos puros los números. Después vamos a especular, pero primero Ahora- veamos el número puro. Sí. Suponiendo que las dos coaliciones que han dominado la escena política argentina se mantienen unidas. Suponiendo eso, Proyectando los datos,
como salió en la elección paso, nos quedaría un bloque de Frente de Todos de 96, uno de Juntos por el Cambio con 107, distintos partidos. Está bien, decir, eso federales, de 7, los pero son aliados, provinciales. Ya veremos eso. La izquierda 4, que en general es muy difícil de sumar en algún proyecto. La Libertad Avanza 41. Y bueno, salvo el kirchnerismo que ha votado muchas veces con la izquierda. Después claro, pero es medio difícil en un escenario de hipotéticamente donde Javier Milei sea presidente que voten de acuerdo. No sé, a ver, vamos a ver eso, veremos. Vamos a ver. Pero bueno, son 4 de proyección. Y después tenemos 2, Movimiento Popular Neuquino y... Con lo cual, claramente no tiene quórum, no puede aprobar una cosa y tampoco puede bloquear el quórum. No puede bloquear el quórum, no tiene un número suficiente como para tener libertad en la Cámara. Bien, perfecto. Y en el Senado, bueno, es muy minoritario, así sea una excelente elección, no puede superar los 10 senadores. Cuando el quórum son 37. El quórum son 37, no es para nada una mala elección, sumando 8 senadores. Para nada. Por ahí puede sumar uno Otra más. característica que es interesante para que se sepa por qué la Cámara Alta o el Senado de la Nación tiene tal diferencia, porque el Senado se elige por tercios, no por mitades, entonces su renovación es más lenta. Eso fue hecho por los constitucionalistas para evitar que quien gane una elección, una sola, por mucha mayoría, pueda modificar el régimen político a su antojo. Tiene que ganar realmente 3 elecciones un partido para empezar a tener peso en el Senado, ¿no? Peso en el Senado, exactamente. Y también se renuevan en 8 provincias distintas. Claro, por eso digo, por tercios. Hay provincias que no eligen senador. Por tercios y por provincias distintas también por tercios. Claro. Y ese tercio, una va con la presidencial y después viene una que no va con la presidencial. Exactamente. O sea que si nosotros tomando desde el inicio de la democracia, vos tenés más cantidad, si bien después se iguala, más cantidad de elecciones sin presidente. Lo que hace que el senador, que encima va solo, no va en lista sábana, en su provincia, tengan tanta autonomía algunos senadores. Exactamente. En este escenario pasa algo distinto que en diputados, que Juntos por el Cambio perdería 6 bancas. Claro. Pasando de 33 a 27, el Frente de Todos mantendría 31 Bueno, acá gran senadores. incógnita. Hay que ver aquellas provincias que tienen nuevo gobernador Sí. y que al mismo tiempo eligen senador. Porque la elección anterior fue sin gobernador nuevo, la elección actual va a ser con gobernador nuevo. Ya hubo hace poquito lío en la legislatura de San Luis. Sí, ¿Por qué? Porque adelantaron tanto la elección que está gobernando alguien que ya no tiene la legitimidad para seguir gobernando porque está el nuevo, pero todavía no asume. Así que, ¿qué va a pasar? No, en San Luis no hay elección de senadores, pero ¿qué va a pasar en aquellas que sí hay elección de senador? Por ejemplo, Santa Cruz, que hay un gobernador nuevo. Exactamente. Y además, no cualquier gobernador. O sea, viene del peronismo, fue por Juntos por el Cambio, pero es de origen sindical. Así que vamos a ver con esa elección de senador qué va a pasar. Sí, eso, cada provincia ahí es como un mundo, digamos, aparte. Son coyunturas de cada uno. Bueno, después tenemos el caso de Misiones, por ejemplo. La provincia, Milei sale primero, la categoría presidencial, tiene 277.000 votos, que es un porcentaje enorme, el 43% en la provincia. Pero en la categoría senador, el voto en blanco es del 50%. En la categoría senador tenés 50% de voto en blanco en la categoría senador. Ahí te das cuenta que hay un corte. Hay un problema ahí. Hay una boleta corta, sí, pero hay una elección de la gente de votar un candidato y desglosarlo de lo que viene por detrás. Claro. Digamos. Es un corte muy notorio, digamos. Bien. Muy notorio. Bueno, yo ahí, siguiendo con una vez que tenemos este escenario, que sabemos de qué estamos hablando, podemos definir gobernabilidad. A ver si le buscamos una definición, ¿no? Sí. Que es un grado razonable de estabilidad para ejecutar las políticas que se propone el Poder Ejecutivo dentro de los marcos del sistema. Sí, es una palabra... Poder gobernar sería. Sí, poder gobernar. ¿qué es tu gobernabilidad? Tu capacidad de poder gobernar.
Exactamente. Tenemos casos de falla de la gobernabilidad, para poder entenderlo, de la Rúa, Alfonsín. Sí. Eso falló la gobernabilidad, o sea, perdió la capacidad de ejecutar o administrar la tarea para la que fue electo. Recordemos que el poder es algo inmaterial, Claro. digamos, es algo que uno no puede mensurar con una tabla, con un número. Tenía un profesor yo que decía que el combustible del poder es la legitimidad. Exactamente. Pero la palabra gobernabilidad es una palabra muy usada, todo el mundo cree entender lo mismo, pero no. Después, cuando vas a los elementos del Bueno, poder, una forma de destacarlo es difiere. por su contrario, la falta de gobernabilidad, claramente en el caso de la Rúa y claramente en el caso de Alberto Fernández. Alberto Fernández carece de gobernabilidad, pero, digamos, la toma prestada del hecho de que el candidato ministro, cerca de las elecciones, un poco como que se hace cargo y la población finge demencia. Todos decían, bueno, vamos a dejar que vaya, vamos a llegar a las elecciones y terminemos con esta vergüenza, con esta vergüenza nacional, tápenlo con diario y sigamos para adelante. Me parece también es un acto de madurez. Pero bueno, ahora volviendo a lo que yo decía al principio, cuando hicimos la introducción, esta cosa media extraña que dice Malamud y que yo lo veo, digamos, como la pitada de largada de cuestionar la gobernabilidad. En el disfraz del analista, ¿no? Nuestro colega politólogo íntimamente ligado al Partido Radical, a la UCR, muy escuchado en Juntos por el Cambio, en televisión. Un gran politólogo que se dedica a sistematizar un montón de datos. Por eso me preocupa. Un montón de lugares del mundo. Justamente por eso me preocupa. Un especialista en el tema, no es por el nivel de trascendencia que tiene, que haya alargado eso en horario central, que tenemos el video para ver. Me llamó mucho la atención. Vamos a analizarlo, a ver. ¿Qué pasa si llega al balotaje? ¿Qué pasa si gana? ¿Cómo gobierna? Milei no tiene condiciones de gobernabilidad democrática. Porque, aunque haga la mejor elección del mundo, va a tener menos de un tercio en el Senado y menos de un tercio en la Cámara de Diputados. Y muy poca posibilidad, muy poca coaligabilidad. ¿Por qué? Enfrente está la casta. Aunque elija algunos poquititos, no va a llegar al tercio. Eso significa que una de dos. Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse, puede decidir cerrarlo, como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Si se enfrenta con el Congreso y es superado, con 2/3 de ambas cámaras, el Congreso lo destituye, juicio político, como pasó en Perú este año con Pedro Castillo. Perú es el espejo de la Argentina que viene si Milei gana las elecciones. El presidente que viene, si es Milei, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas. Están hechas, la Constitución es así, las leyes están así, no va a tener más de 16 senadores, aunque saque el 80% de los votos. Y con 72 senadores no alcanza el tercio. No va a tener más de 70 diputados sobre 257. En Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo. Y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo. Y en hiperminoría no se gobierna este país. No se gobierna democráticamente. Autoritariamente, en hiperminoría, alcanza con 1. Es gravísimo. Es grave. Muy grave. Yo lo había escuchado, pero ahora lo escuché aún más atentamente y dice muchas cosas muy graves. A ver, primero, ponelo de nuevo los primeros segundos. Y yo te digo ahí para que pongas pausa. Ponelo de nuevo. ¿Qué pasa si llega al balotaje? ¿Qué pasa si gana? ¿Cómo gobierna? Milei no tiene condiciones de gobernabilidad democrática. Porque, punto, aunque haga la mejor... Punto ahí. Primero, la primera cosa que dice es no tiene condiciones de gobernabilidad democrática. Eso está sugiriendo, y esto es muy grave, que su condición de gobernabilidad va a ser el autoritarismo, que es lo que está sembrando el coro de medios de que tiene llamativamente lo mismo que dice The Economist, ¿no? Que es un medio inglés muy influyente, que plantea exactamente lo mismo. Digamos, es como, ¿habrá circulando algún paper que todos leen? Y es como un análisis, una advertencia de la próxima elección. Claro. O sea, le niega la democracia, le niega la categoría democrática a alguien que se si yo lo tuviera en la mesa de examen, le preguntaría a Malamud, ¿y usted en qué se basa para decir eso? ¿Por qué? Porque las condiciones de gobernabilidad democrática te la dan la vigencia a las instituciones.
Y acá no hay condiciones para cerrar el Congreso, Milei no ha hecho ninguna advertencia respecto de la violación de ninguna norma constitucional. Por lo tanto, es un comentario que lo que está es advirtiendo que otros podrían tener actitudes poco democráticas si el resultado no lo favorece. A ver, sigamos que corra el video. La mejor elección del mundo va a tener menos de un tercio en el Senado y menos de un tercio en la Cámara de Diputados. Y muy poca posibilidad, muy poca coaligabilidad. ¿Por qué? Enfrente está la casta. Aunque elija algunos poquititos, no va a llegar al tercio. Eso significa que una de dos. Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse, puede decidir cerrarlo, como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Ahí te pone pausa. ¿Y cómo va a decir cerrar el Congreso? No hay ninguna condición en la Argentina viable de ninguna manera en 40 años de democracia, o sea, desconoce el funcionamiento del régimen democrático. Además, es absolutamente imposible cerrar el Congreso en la Argentina. Pero además otro dato, lo que dice al principio, desconoce completamente o lo hace a propósito, tiene una particular mala conciencia respecto al funcionamiento del Congreso. Yo mismo me tocó asesorar en periodos donde había minorías, que el Ejecutivo estaba en minoría. Cristina estuvo en minoría. Y si así fuese lo que él plantea... Y sin embargo no pasó absolutamente nada. Y Cristina no es, digamos, nunca violó el sistema democrático, pero no le gusta que le impongan nada. Pero si así fuese, primero habría que ganar la elección legislativa para definir el presidente. Pero además como eso si fuera supone... un sistema parlamentario, que me extraña que Malamud, que se dedique a buscar esos datos... Vos diste la clave. Acá hay una idea muy del radicalismo de tratar de infiltrar ideológicamente categorías que se aplican a regímenes de sistemas parlamentarios, a regímenes parlamentarios. Exactamente. Cuando nuestro sistema es presidencialista. No hay ninguna de las condiciones que él dice, pero lo que está, para mí, es parte de la construcción del loco, yo lo llamo. Están construyendo el loco. Y la construcción del loco para asustar abuelitas, que me parece que es el tema del miedo, del salto al vacío, ¿no? Sí. Creo que el paper que circula hay que imponer el miedo a el loco, ¿ven? Construirlo a Milei como un loco. Eso no es democrático. O sea, si supuestamente a él le interesa la preservación del sistema democrático, lo que tiene que hacer el sistema democrático es asimilar todos los emergentes que surgen dentro del sistema, no aislarlo, no provocarlo, porque en realidad, y acá es donde yo voy a mi hipótesis, la advertencia de Malamud y de todo este grupo no es una advertencia de Milei va a hacer esto. Yo podría inclinarme a pensar que es una advertencia de nosotros vamos a hacer esto, que es el tema del bloqueo parlamentario. Ahora, yo creo que no hay condiciones tampoco para el bloqueo parlamentario. No, tampoco hay una mención al veto, que sería la única herramienta que tendría para... Bueno, y el DNU. O el veto, el DNU. Son las herramientas legales. Las herramientas constitucionalmente, constitucionalmente el sistema argentino es hiperpresidencialista. ¿Sí? En ese sistema, tanto la ley de administración financiera permite, por ejemplo, tanto la ley de administración financiera como las leyes que reglamentan el DNU le dan un amplio margen al presidente. Por ejemplo, en el caso de la administración financiera le permite repetir el presupuesto ajustándolo, con lo cual ni siquiera necesita la aprobación del Congreso para gastar dinero. No, además con la inflación que hay. Y otro dato muy importante, porque estos amigos cuando hablan de que el Congreso no le va a votar el presupuesto, con lo cual lo repetiría el anterior ajustado, pero también dicen le vamos a votar otro presupuesto. Cuando dice le vamos a votar otro presupuesto, el presidente perfectamente puede vetarlo y aplicar el anterior por ley de administración financiera. Sí. Pero con las distorsiones económicas que hay en un país como la Argentina, el presupuesto del año anterior no tiene nada que ver con la realidad. Y el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, que el Parlamento debe hacer un montón de procedimientos para poder anularlo. Ahora, durante todo ese tiempo, hasta que esto se corre, está vigente. Queda vigente y genera derechos. Exactamente. Así que... es un tema engorroso. En el gobierno de Macri lo vimos. No lo escuché a Malamud anunciar este tipo de cosas que fue utilizada por todos los presidentes y que son los márgenes constitucionales. A mí no me gusta. A mí personalmente tengo una opinión
nefasta de la ley de administración financiera. Ahora, está vigente. Ahora, es el marco legal vigente, no... O sea, lo mismo del presupuesto. Está planteado en la Constitución que el proyecto de la ley de presupuesto es enviado del Poder Ejecutivo. Claro. O sea, si el Ejecutivo no envía, no empieza el trámite. No, bueno, ahí hay un debate, porque hubo presupuesto de oposición. Cuando puede cambiar el dictamen, puede modificarlo. Puede hacer otro dictamen. No, puede hacer otro dictamen. Puede hacer otro dictamen. Puede hacer otro dictamen completamente. Lo hicieron cuando estaba Prat Gay en la Comisión de Presupuesto. Hicieron, y no le votaban el presupuesto a Cristina, que es porque estaban en menor, hicieron otro presupuesto. Exactamente. O sea, eso es perfectamente viable, hacerle otro presupuesto. Sí. Ahora, después la eficacia es meramente política y de opinión pública, porque en el efecto real, el presidente lo que hace o lo veta, y después tras el veto aplica la ley de administración financiera y aplica el anterior ajustado. Exactamente. Que corra, háganlo, a ver, vamos a correr, que seguir escuchando. Si se enfrenta con el Congreso y es superado, con 2/3 de ambas cámaras, el Congreso lo destituye, juicio político, como pasó en Perú este año con Pedro Castillo. 2/3, está hablando de destitución del presidente. O sea, es la primera vez que yo veo un candidato a presidente que tiene la amenaza de destitución de las mayorías parlamentarias antes de asumir. Antes de saber qué va a hacer, ya lo estamos diciendo que lo vamos a destituir. Vamos a aclarar a la audiencia cómo es el tema de la destitución de un presidente. Necesita los 2/3 del completo del Congreso. O sea, necesita los 2/3 de cada cámara. De las dos cámaras. De las dos cámaras. Que habría que sacar las cuentas finas en la Cámara Baja. En la Cámara Baja, la Cámara Alta, suponiendo que se mantuviera todo unido y suponiendo que tal vez lo obtuvieran. Pero en la Cámara Baja veo muy complejo obtener un 2/3 para destitución, cuando en realidad tienen que unificar 4 criterios distintos. ¿Por qué? Porque tenemos el radicalismo, tenemos el PRO, tenemos el kirchnerismo y tenemos el peronismo, que anda ahí subliminalmente navegando. Y que la reunión, claro. Él supone una cosa que no sucedió con Macri, que es cuando el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, pasó a la oposición, los bloques se partieron. Claro. Estaba el peronismo federal por un lado, Unión Ciudadana por el otro. Bueno, esto es la otra cosa. ¿Qué es el criterio de Malamud supone la rigidez de ambas coaliciones? Y yo creo que realmente las dos coaliciones ya están en crisis. La rigidez y un enfrentamiento frontal y completo, porque está hablando de juicio político. Está hablando de juicio político. No solo de alguien que no asumió, sino que no tomó ninguna medida. Ninguna decisión ni ninguna medida. O sea, lo voy a destituir porque no me gusta. Porque no me gusta. Le está diciendo, ya no nos gusta, lo vamos a destituir. O sea, fantástico. No hay medio argumento. No hay ningún argumento. No dice si hace tal cosa va a suceder tal otra. Mira, ni siquiera en el momento de mayor enfrentamiento y con Cristina en minoría prosperó cualquier tipo de juicio político. Esto es, el amigo está siendo infiel con la ciencia política y está haciendo campaña. Sí. Porque esto es para sembrar el miedo de si lo eligen, amenazando a la población, si lo eligen se lo vamos a destituir. Es casi un reto. Estamos otra vez en el tema de mantener a la población en la infancia, ¿no? En la infancia, y además con una fantasía, porque si vos le preguntás a cualquier persona en la calle qué es el juicio político, se imagina algo, pero no es un proceso que hayamos además vivido yo me en imagino, Argentina, ¿no es? Yo me imagino. Que amenazan con Perú. Los politólogos sí, a veces nos divertimos saben con las constituciones, no. con la cámara de acá y de allá. Digo, pero la gente normal no sabe ni qué pasó. Ni de qué están hablando. Pero no, pero hablando. Vamos a hacer este escenario. Gana, tiene legitimidad, el combustible del poder. Sí. Tiene el tanque lleno. Sí. Y entonces el Congreso va a decir, bueno, a un presidente que no tomó ninguna medida y que tiene el tanque lleno del combustible de la legitimidad, yo voy a destituirlo. Eso lo quiero ver, ¿eh? Lo quiero ver. Voy a comprarme un frasco grande así de pochoclo para verlo desde el balcón de ciencia política. A ver, que corra. A ver, vamos a ir viendo el amigo. Esto es una joya, ¿eh? La voy a guardar para pasarla en clase en los años venideros. Perú es el espejo de la Argentina que viene si Milei gana las elecciones. El presidente que viene, si es Milei, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas. Están hechas, la Constitución es así, las leyes están así. No va a tener más de 16 senadores, aunque saque el 80% de los votos. Y con 72 senadores no alcanza el tercio. No va a tener más de 70 diputados. Parámelo ahí. Una barbaridad. Primero, comparar un régimen político como el de Perú, donde tiene una acentuada fragmentación desde hace años. Sí. Que tuvo, no sé, no me estoy citando de memoria, pero deben ser 4 destituciones.
Sí, por lo menos. por lo menos. Por lo menos 4 destituciones en los últimos 5 años. Eso lo va a comparar con la estabilidad de la Argentina, que tiene una misma coalición gobernando hace 20 años con una sola interrupción. No, es fantástico. Sí, Bueno, con un no partido puedo creer. predominante que Con- tiene... Fantástico. No lo puedo creer. Bueno, sigamos con esta joyita. En Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo. Y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo. Y en hiperminoría no se gobierna este país. No se gobierna democráticamente. Autoritariamente, en hiperminoría, alcanza con uno. Ahí poneme una pausa ahí. La hiperminoría, la teoría de la hiperminoría y del aislamiento político. Ahí apareció el cordón sanitario. No tiene diálogo con nadie, todo lo que se encargó de demostrar hasta ahora, porque tiene diálogo con Barrio Nuevo y con Moyano. Así que Pero además, tenemos placa de eso, también teníamos, ¿no? Tenemos placa de Moyano y de... hiperminoría como si fuera el presidente igual que un diputado. No, una fantasía. O sea, es el poder ejecutivo con el poder legislativo, que son poderes completamente... Uno es colegiado y el otro es unipersonal. Es una mezcla. Y como vimos en el mapa anterior, ganan la mayoría de las provincias. Claro, claro. No es solo que gana numéricamente. Bueno, ahí está el otro tema que yo quiero cuestionar, que se hablaba de... El otro día lo hablábamos. La expansión federal. No tiene ningún gobernador. Bueno, muy bien, está bien, pero la relación entre gobernabilidad y gobernadores es una relación que se estableció en el 2001 a raíz de la implosión del gobierno central. Sí. Ahora, yo no recuerdo reuniones de Perón o Frondizi o algún otro presidente con los gobernadores. No había reuniones permanentes para llenar el tanque de la legitimidad con los gobernadores. Los gobernadores aparecieron en la historia argentina reciente como tanque auxiliar de la legitimidad cuando se rompió el poder central. Ahora, un presidente que asume con el tanque lleno de la gobernabilidad en una elección reciente, no hay una conexión institucional entre un gobernador y la legitimidad de las decisiones. La relación es con el Parlamento. Y los representantes de la provincia y del pueblo de la nación son los diputados. Son los diputados y los senadores de las provincias son los senadores. O sea, no, yo eso de los gobernadores lo saco. El otro dice, no tiene ningún intendente, eso escuchaba ayer. Sí. No tiene ningún intendente, no tiene ningún gobernador, y yo le daría la cara. ¿Cuál es el problema? Si vos me decís, por eso me parece mucho más importante lo que dice Malamud. En otra conversación hoy a la mañana también hablaba, los intendentes no figuraban históricamente como actores. No. Eso cambia en la Constitución del 94 y cambia sobre todo con la crisis del 2001. Los intendentes que tienen manejo territorial en el partido populoso. Pero además en el cerca de la capacidad de cortar calles en Buenos Aires. Exactamente. Bueno, terminemos de ver el video de Malamud. A ver. Bueno, ahí terminó. Ahí lo que está acusando al poner el dedito así, tendríamos que poner una carita ahí de Milei, nos divertimos un rato. Él lo que está diciendo es que va a cerrar el Congreso. El mensaje profundo de lo que está diciendo es: viene un autoritario, es un loco, va a cerrar el Congreso, preparémonos para hacerle un bloqueo parlamentario. Entonces yo creo que es al revés. La actitud antidemocrática de un presidente que todavía no asumió es la actitud de Malamud y del radicalismo. Además, hay una serie de cuestiones que son interesantes de Milei cuando plantea lo de los plebiscitos, por ejemplo. Claro. Eso lo ignora completamente. Claro, perfectamente legal. No, bueno, igual para que sea legal, vinculante. No es vinculante, está bien, pero es político. Te da una legitimidad. Te llena el tanque de legitimidad. Vos ganar un plebiscito, sí, hay una diferencia. Sí. Y bueno, y yo creo que la otra pata del cerco y del bloqueo parlamentario, es una pinza, ¿no? Bloqueo parlamentario del radicalismo y del kirchnerismo, sobre todo, porque yo no sé si el PRO se va a sumar a esto. No estoy convencido. Es el tema del bloqueo en la calle. Y ahí viene la otra amenaza, ¿no? Ahí es la de Pablo Moyano. A ver, escuchémosla. Va a haber la reacción inmediatamente cuando se tome medidas. Por eso a la derecha, yo le digo a los muchachos, la derecha o la derrotamos a través de los votos o cuando quieran sacar derechos a los trabajadores, saldremos a la calle. Entonces, en realidad lo que está diciendo es, haciendo una advertencia que va en sintonía. Fijémonos en la coalición. ¿Qué coalición novedosa? Hugo Moyano, de Economist y Malamud. Impensado, ¿no? Una cosa interesante. Cada vez me resulta más interesante Milei. Le voy a prestar más atención a las cosas que dice. Porque con semejante coalición es sumamente interesante, ¿no? Sí.
por ahí los que hacemos un poco de memoria, algunos actores se repiten. Digamos, Bueno, ¿no? pero yo creo que ahí el cerco el cordón sanitario, todavía faltan muchos días para las elecciones y se está rompiendo. Y ahí es donde, que también tiene mucha importancia y lo citamos antes, lo que dijo Barrio Nuevo. A ver si lo tenemos. Ahí está. Y Milei, creo que de acá a octubre, estoy viendo con el conocimiento que tengo, que está cambiando la gente que se acerca, gente muy capaz, gente con experiencia, gente que sabe. Bueno, indudablemente tendrá que armar los equipos, pero creo que él hoy tiene una gran responsabilidad y la va a tener si es presidente, de dialogar con todos, dialogar con las minorías. Las leyes tienen que salir, hay que acompañar, porque vivimos en democracia. Así se acompañó también a Macri, así se acompañaron los distintos gobiernos que hubo. Bueno, si gana Milei, tienen que acompañarlo, y creo que él va a tener minoría en ambas cámaras, y a partir de ahí va a tener que dialogar, va a tener que conversar con todo el mundo, y se verá qué los cambios que él quiere y los cuales nos podemos adaptar. Claro. Porque ahí entramos también nosotros, también entra el sindicalismo ahí, con la reforma laboral. Nosotros somos un gremio que nos vamos ayornando de acuerdo a las necesidades que existe entre el capital y el trabajo. Entonces yo quiero que haya capital y yo quiero que haya trabajo. Entonces estas dos cosas tienen que combinar y nosotros estamos trabajando en ese aspecto. Bueno, muy importante, porque vos fijate que lo que hace es negar ambos cercos. O sea, los dos bloqueos los niega. Dice, por un lado, nosotros el sindicalismo queremos dialogar, queremos hablar, queremos tener que ver, pero por el otro lado se mete en la cuestión política. Y dice, tiene minoría, pero no importa, es una cuestión de construir diálogos. Y una tercera cosa hace, ahora me estoy dando cuenta. Dice que el entorno mejoró, que tiene un entorno inteligente, que tiene un entorno prudente. O sea, Barrio Nuevo está claramente enfrentando la operación de cerco. Y te agrega una cuarta. Transmite tranquilidad. Transmite tranquilidad. Lo dice sereno, Sí. tranquilo, seguro. Sí. Bueno, será así, será así. Sí. No tiene un tono alarmista. Sí. No dice, bueno, si gana tiene que hacer esto porque si no, no hay otra opción, no hay otra salida. Transmite seguridad, transmite tranquilidad. Que es lo contrario a lo que hay que transmitir quienes. Bueno, yo creo que también se reunió con el de la UOCRA, con Martínez, con Gerardo Martínez, otro gremio muy importante. Otro tema. Bueno, yo creo que se empieza a construir las bases con de una presencia coalición. nacional, digamos, con Presencia nacional en todo el país. Numérica. Y Sí. además la base, según lo que hemos visto, la base electoral de Martínez ha votado a Milei. Yo creo que lo que se viene es, y acá empiezo los locos pronósticos. Creo que van a entrar en crisis las dos coaliciones, que ya lo están un poco, pero con una posible derrota o malos resultados van a entrar en una crisis peor. Sí. Y Milei está actuando racionalmente, construyendo, sentando las bases, incorporando gente que tiene mucha experiencia, sentando la base de una nueva coalición. Entonces yo creo que va a haber un giro y se van a reformar las coaliciones, algo que dijo Milei hace mucho tiempo. Lo dijo en una vieja grabación que la podemos escuchar, donde él preanuncia cómo se imagina el sistema político. Que esa la podemos escuchar si la tenemos. A ver, ¿cuáles son sus amigos en la política y cuáles son sus enemigos? Bien, esto es un tema muy importante. Para mí, Argentina se debe a sí misma como sociedad separar claramente las ideas. Por un lado los colectivistas, por otro lado los que creemos en la libertad. Entonces, cuando usted pone, digamos, quiénes somos los que creemos en la libertad, ahí están los liberales, están los libertarios, los conservadores, la nueva centroderecha, si usted quiere, los halcones de Juntos por el Cambio, el peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo. Y del otro lado, ¿qué quedaría? Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que la Unión Cívica Radical, las Palomas de Juntos por el Cambio, ¿sí? Y también, obviamente, digamos, el kirchnerismo y, bueno, obviamente que las expresiones extrema de izquierda
Digamos, no tienen forma de aliarse con nadie porque ellos son los que quieren destruir el mundo, básicamente. Y esa coalición nueva también va a entrar en crisis. Bueno, está justo acá tenemos para proyectar la advertencia al Cuervo Larroque ante las elecciones es masa o disolución nacional. Bueno, esto es increíble para sumar al cerco, ¿no? Tenemos The Economist, tenemos el Cuervo Larroque, tenemos Malamud y tenemos los Moyano. Moyano. Los Moyano, no, en el cerco. Es el anticerco. Digamos, o sea, el cerco y contracerco. Exactamente. Después tenemos un montón de distintos actores por todo el país a distinto nivel. Porque esto también es llamativo. La elección vos te das cuenta que los votos se traccionan de abajo para arriba, que hay excepcionalidades por todos lados. Entonces la excepción es la regla. Que tenés que analizar caso por caso. Y en un hipotético gobierno de Milei plantean una unidad. Y yo creo que va a sacar sorpresas. Cuando tenés todos los síntomas de que hay graves problemas de encuadramiento. Tiene una gran libertad de acción. Al no tener compromisos con una coalición preexistente, puede sacar conejos de la galera para incorporar a su eventual gobierno, sorprender, como ya sorprendió con Guillermo Francos, por ejemplo. Sorprender. Y yo creo que se va a nutrir del PRO, se va a nutrir del viejo peronismo, se va a nutrir de dirigentes provinciales. Entonces yo no creo que tenga una pobreza dirigencial. Hay toda una camada de dirigentes que están fuera de la grieta, que han quedado en un segundo plano, además, que pueden saltar en primer plano. Pero además hay que ver qué hace. Sí. Y hay que ver qué hace. Son todas posibilidades. Sí. Puede ser, sí, puede que no. Conclusión, no está en riesgo el sistema democrático. No está en riesgo. Tampoco sabemos cómo va a ser. Tampoco podemos prejuzgar. Tampoco sabemos si va a ganar. Y viva el voto. Y viva el voto. Viva el voto, viva la autonomía del voto. El sistema está procesando esta crisis dentro del sistema. También, nuevamente demuestra exactamente, sí. Como yo le decía a un amigo el otro día, mientras vos veas que los gritos son en los medios y en el Parlamento, está todo bien, porque es ahí donde tienen que ser los gritos, las disidencias, las discusiones. El tema, por eso lo de Malamud me preocupa, porque eso no es en ese escenario. Vos ya estás en un medio masivo, instalando una cosa muy grave, como es la destitución de un presidente que todavía no fue electo. Una barbaridad, una barbaridad. Pero bueno, ¿qué más tenemos? No, ya está. Por hoy creo que es suficiente. Nos vemos la semana que viene. Bárbaro. Nos quedaba plantear algunos ejemplos de juicio político. ¿De juicio político? Dale, ¿tenés? Sí, pero es un país, la Argentina, que casi no tenemos no ha habido juicio político. Podíamos mencionar de la Rúa renunció. De la Rúa renunció, había como una amenaza, pero no. Alfonsín se fue antes, renunció. Sí. O sea, entregaron el poder. Sí. Era parte de esa amenaza de la Rúa, después también. Y los ejemplos anteriores, ninguno fue por juicio político, solo fueron por azonada militar. De la Corte Suprema, al principio del gobierno de Kirchner, pero no es una práctica habitual ni en la nación ni en las provincias. Bueno, yo creo que está para la primera vez, para hacer una prueba, para entender cómo funciona esto, para salir del aula, me parece fantástico. Eso sí, tenemos Espero que la audiencia le guste. Tremendo estudio. Y tener comentarios. Bueno, la próxima vamos a ver si nos metemos más en el mismo aspecto, pero internacional. ¿Hay un cerco internacional? ¿Se está armando un cerco internacional? Bueno, vamos a... ¿Y a dónde se mete la Argentina internacionalmente? Con todo el tema BRICS, tema Occidente... tema conflicto militar. Se hablan y se suponen cosas y nadie sabe ciencia cierta qué es. Bueno. Hasta la próxima y espero que haya sido lo suficientemente aburrido. Ya que establecimos una relación entre aburrido y interesante. Buenas noches. Hasta luego.